Siéntese cómodo y preste atención. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Amados hermanos, el tema en esta noche que el Señor me ha dado para traer es sobre la protección de Dios. La protección de Dios es aquella que nos alcanza a cada uno de sus hijos. Y hoy quiero tocar 3 temas. Amén. Hoy quiero tocar tres puntos sobre la protección de Dios. Y es que, amados hermanos, cuando nosotros vemos en esta tierra a tanta gente que está preocupada por salvar su cuerpo, por salvar sus cosas materiales, por tener todas sus cosas, que no les suceda nada. Y hay personas que están tan afanadas con que no les pase nada a ellos ni a sus cosas, que tienen que contratar a guardaespaldas para que los estén cuidando. ¿Están conmigo? Hay personas que para sentirse protegidas necesitan contratar a personas que estén detrás de ellos cuidándolos. Hay personas que no tienen paz en su vida, que necesitan tener personas que estén vigilando que no pase nada en su casa. Personas que tienen guardia, personas que tienen, aleluya, más gente que esté cuidando. ¿Sabes qué, mi amado hermano? En cambio, nosotros como hijos de Dios no tenemos que pagar dinero a nadie para que nos cuide. Los hijos de Dios no gastamos dinero, aleluya, para que alguien más esté viendo por nuestro bienestar. Porque el pueblo de Dios ha entendido que tiene a alguien que nos protege. Nosotros como hijos de Dios hemos entendido que hay alguien más poderoso que guarda de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Y ese es el tema que hoy quiero hablar, sobre la protección de Dios. Y a su nombre. Y en el libro de los Salmos 121, donde terminamos de leer hace un momento, nos habla, el tema que usted ve ahí dice: Jehová es tú. No, usted como que está medio dormidito. Dígalo fuerte: Jehová es tú guardador. Amados hermanos, el que te guarda a ti y el que me guarda a mí se llama Jehová. El que cuida de tu alma y de la mía se llama Jehová. El que cuida de tu cuerpo y del mío se llama Jehová. El que cuida de tu familia y de la mía se llama Jehová. Por eso Él es nuestro protector, Él es nuestro guardador. Aleluya, a su nombre. Y hoy quiero partir con 3 puntos sobre a quienes protege Jehová. Porque muchas veces la gente se pregunta: pero Dios realmente ¿a quién protege? Hay personas que le sirven a Dios, hay personas que están en los caminos de Dios, pero no saben que Dios los está protegiendo. En cierta ocasión yo escuché el testimonio en el campo de un hombre, aleluya, que era cristiano, pero no quería ir a la iglesia porque decía: es que aquí tengo mi casa, tengo mis vacas, si voy a la iglesia me van a robar. Me van a robar si yo voy a la iglesia. Y un hermano va y lo pasa viendo y le dice: hermano, vamos para la iglesia que está faltando, no te quedes. Y el hermanito le dice: no, es que si yo voy con mi casa queda sola y van a robarme después. Y el hermano le dice: pero vamos para la iglesia que aquí queda Jehová. Él te va a proteger todos tus bienes, Él va a proteger tu casa. Tranquilo, tú anda, gózate, ven, gózate con nosotros, que no va a pasar nada porque Jehová va a estar aquí protegiendo. Y el hermanito va para la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, el hermanito contento, hasta que de repente el que está dirigiendo dice: hermano, alabe a Jehová, que Jehová está aquí. Y el hermanito sale corriendo y dice: no me voy porque Jehová está acá y no está cuidando mi casa. Porque hay personas, amados hermanos, que no comprende que nuestro Dios es un Dios omnisciente, omnipresente, que está en todo lugar. A su nombre. A su nombre. Y amados hermanos, ¿a quiénes Dios protege? El primer punto que el Espíritu Santo hoy me guió, que Dios protege a quien Él elige. Amados hermanos, cuando nosotros vemos en el Salmo 27, verso 1, corra conmigo y vamos a ver en la Biblia. El libro de Salmos 27, del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré
Amados hermanos, Dios protege a quien Él elige. Dios protege a quien Él llama. Sabes que David, cuando escribe estos salmos, se encontraba huyendo, se encontraba escondido, aleluya, en una cueva, porque Saúl estaba buscándolo para matarlo. A pesar que, como usted y yo sabemos, a pesar que David no había cometido nada malo, a pesar que sabía que Saúl ya había sido desechado por Dios y que él había sido ungido como rey, a pesar de todo esto, David nunca faltó el respeto a Saúl. David nunca se rebeló contra Saúl. David nunca empezó a vociferar o a tratar mal a quien un día también Jehová ungió, a pesar que ya había sido desechado. Pero el punto aquí es que David empieza a huir porque Saúl empieza a perseguirlo. Saúl, al ver que la gente ya no gritaba solamente por Saúl, sino que decía: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Saúl empezó a sentir envidia. Saúl empezó a sentirse amenazado. Yo me imagino que Saúl empezó a decir: no, como que aquí empiezan a querer a otro. Y Saúl, para no tener competencia en el trono, empieza a perseguirlo a David. Empieza a perseguirlo con un ejército. Empieza a que lo envíen a buscar, aleluya, envía por él, porque Saúl no se conformaba solo con que se lo trajeran, sino que quería matar a David. Y David, al encontrarse en esta cueva, empieza a escribir estos salmos. David, al encontrarse en esta cueva, empieza a ser inspirado, y luego de esto él escribe estos salmos, mis amados hermanos, en los que él habla de todo lo que él vivió en esa cueva, y empieza a decir lo que usted leyó conmigo. Empieza a declarar que Jehová es su luz, que Jehová es su salvación. Empieza a declarar que aunque acampe un ejército en contra de él, aunque se levante guerra, él iba a estar confiado. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que el Dios que lo había llamado, el Dios que lo había elegido, era el Dios que lo tenía que proteger. Yo no sé si a usted le está quedando claro, pero cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, cuando Dios a ti te escoge, entonces Dios te va a proteger de lo que sea que el enemigo te quiera hacer. Porque cuando Dios tiene un plan con tu vida, entonces Dios no va a permitir que tú te mueras hasta que veas el plan que Dios tiene contigo. ¿Sí me está entendiendo? Si Dios te ha prometido algo, tú no te vas a poder morir hasta ver lo que Dios te prometió, verlo cumplido. Y eso le pasó a David. David podía estar escondido en una cueva, pero él sabía quién era el que lo protegía. Si Dios no hubiera estado con David, a David lo hubieran encontrado hace rato y lo hubieran matado. Pero como Jehová lo había elegido, entonces Jehová lo protegía. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios protege a los que Él elige, que Dios protege a los que Él llama, que Dios protege a los que Él escoge. Y si Dios te ha escogido a ti, si Dios te ha elegido a ti, Él va a protegerte, Él va a guardarte, aleluya. Tú vas a poder ir bajo su sombra y ahí vas a estar confiado, ahí vas a estar seguro, porque Jehová cuidará de ti y a su nombre. Otro punto, mis amados hermanos, es que Dios guarda a los que confían en Él, a su nombre. Dios guarda a los que confían en Él. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el pueblo de Dios empieza a dudar. El pueblo de Dios empieza a preguntarse a sí mismo: ¿será que Dios me cuida? ¿Será que Dios me protege? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me quiere? ¿Será que yo soy importante para Dios? ¿Será que yo soy valioso para Dios? El pueblo empieza a amonestar si realmente fue Dios quien lo llamó. El pueblo empieza a dudar si la protección de Dios y el favor de Dios está con ellos. Y es un error muy grande, amada iglesia, porque desde el momento en el que tú le abres la puerta de tu corazón a Dios, entonces Dios ya entra a morar en ti. Tú no eres solamente creación, tú vienes a ser un hijo de Dios. Y la protección de Dios está sobre ti desde que tú eres un hijo. Y tienes que creer en Dios. Tú tienes, amado hermano, que creerle a Él. Tienes que confiar en que Dios te cuida. ¿Dónde dice eso, hermana? Usted puede ver conmigo en el libro de Daniel 3:28. Rapidito, por favor. Y a su nombre. Libro de Daniel 3:28 nos dice la palabra del Señor. Léalo conmigo, dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron. Diga conmigo, confiaron. No, hermano, usted como que está dormido. Diga fuerte, confiaron en Él.
y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que es su Dios. Ahí usted lee con D mayúscula, que es su Dios. O sea, está hablando que prefirieron adorar al Dios Todopoderoso antes que a un Dios creado por un hombre. Ahora yo quiero que si alguien aquí no ha escuchado o se ha olvidado un poquito, que usted recuerde conmigo cuando en aquel tiempo que Nabucodonosor, el orgullo se le vino tan arriba que creó una estatua y empezó a hacer que todo el mundo adore esa estatua a cierta hora. Amados hermanos, pero habían tres que se habían guardado para Jehová. Habían tres, gloria al nombre del Señor, que decidieron no hacer lo que el resto hacía. Hubieron tres, mi alma alaba el nombre del Señor, que dijeron: nosotros no vamos a adorar a nadie más que no sea nuestro Dios. Y estos fueron Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y sabes qué sucede? Que el Nabucodonosor se entera que estos tres no estaban obedeciendo el decreto que ya había sido establecido. Y cuando él se entera que ellos no estaban adorando la imagen, no estaban postrándose a la imagen, entonces se envía por ellos y dicen: bueno, ya se estableció aquí que las personas que no adoren la imagen, que no se postren a la imagen, entonces van a tener que entrar a un horno de fuego y van a tener ahí que ser quemados por no obedecer el decreto que ya fue establecido. Pero sabes, a mí que me sorprende es que estos hombres, aleluya, a pesar de ver que iban a ser metidos a ese horno de fuego, ellos no dudaron de quién era su Dios. Yo me imagino que nosotros en esa posición quizá hubiéramos sentido un poco de temor y de miedo por nuestras vidas, ¿verdad? Pero estos hombres estaban bien parados y sabían quién era su Dios, tanto así que le dijeron: el Dios al que adoramos nos va a librar de aquel horno de fuego. El Dios que nosotros servimos, Él nos va a librar ahí dentro. Y dice la palabra que Nabucodonosor se puso más molesto, tanto así que quizás se sintió el desafiado y les dijo: ¿sabes qué? No van a ponerle la temperatura normal, le van a subir 7 veces más de lo que comúnmente se tendría que usar. La temperatura era tan fuerte, la llama era tan fuerte, que dice la palabra que quemó hasta las personas que estaban tirando a estos tres hombres. Pero sabes, amado hermano, que cuando tú confías en Dios, entonces Dios no te va a dejar avergonzado. Cuando tu confianza está plenamente puesta en Dios, Dios no te va a dejar avergonzado. Escúchame bien, a su nombre, a su nombre. Y dice la palabra que de repente los tiran a ellos. Nabucodonosor, yo me lo imagino contento. Bueno, esto va a ser ejemplo para que la gente haga lo que se ha decretado. Pero de repente él ve que no solamente habían tres en ese horno. Aleluya, que yo me imagino la cara de sorpresa de Nabucodonosor al ver que ya no solamente estaba Sadrach, Mesach y Abednego, sino que empieza a ver que había otra persona ahí. Otro personaje estaba con ellos paseándose. Empezó a ver que no era común lo que sus ojos veían. Quizá imaginaba ver a estos tres hombres gritando. Quizá imaginaba verlos brincando, corriendo del miedo, del dolor de aquella llama, amado hermano. Pero este hombre ve que ya no solamente son tres, sino que ahora son cuatro. Y cuando los sacan a ellos, la palabra me dice, como usted y yo leímos, que estos hombres dijeron: es que Jehová, aleluya, ha estado con nosotros, porque ellos confiaron en Dios, porque la confianza estaba plenamente puesta en Dios. Amada iglesia, tú no puedes dudar de quién es tu Dios. Quizás no en una situación que te van a meter en un horno de fuego, porque hay pocas probabilidades en la actualidad, ¿verdad? A su nombre. Pero quizás en otras áreas sí. Tienes que confiar en Dios. Dios a diario te va a poner pequeñas pruebas para ver dónde está tu confianza. A su nombre. Dios a diario te va a poner pruebas para ver dónde está tu confianza. A su nombre, en cosas pequeñas. Pero tu confianza tiene que estar en Dios. Tu confianza tiene que plenamente estar en Dios. Y cuando tú confías en Él, Él te va a proteger. Él te va a guardar.
Él te va a sostener, Él te va a cubrir. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Si tú quieres que Dios te proteja, entonces tienes que confiar en Él. En pocas palabras, tu fe tiene que ser tan grande a tal punto de creerle a Dios que Él es el que te sostiene, el que te sustenta, el que te guarda. Si tú quieres que tus hijos vengan a Dios, entonces tú tienes que confiar en que Dios algo está haciendo. Si tú quieres que Dios sane a alguien, entonces tú tienes que confiar en que Dios tiene el poder para hacerlo. Amado hermano, el Dios que tú le sirves es un Dios que tiene poder. Y si tú tienes confianza en Él, Él lo va a hacer. Aleluya. Alguien en este lugar puede decir gloria a Dios. Si tú tienes confianza en Dios, entonces Dios te va a proteger no solo a ti, sino a tu familia y a todos los tuyos. A su nombre. Y el último punto: Dios protege, escúchame bien, a quienes le buscan. Uy, qué silencio. Diga, gloria a Dios. Dios protege a quienes le buscan. Daniel 6:10, vaya conmigo rápido, ahí mismo está cerquita, una página más adelante o 2 páginas más adelante. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sabe que hay un detalle aquí? Y es que Darío, aleluya, había decretado algo. Pero no quizás porque él lo quería decretar, sino que la palabra me dice que Daniel era un hombre que se guardaba para Dios, que buscaba a Dios. Y Dios había decidido honrarlo a tal punto de ponerlo como un gobernador. Eran 3 gobernadores a quienes todos los demás tenían que dar cuenta. Pero de entre los 3 gobernadores, Daniel era el que estaba como por encima de los otros 2. ¿Sí me está entendiendo? Entonces los demás como que empezaron, digámoslo así, parafraseando, como a picarse. Como que empezaron a decir: no, es que este de aquí como que tiene demasiada autoridad. Este de aquí como que le cae muy bien a Darío. Algo tenemos que hacer. Empezaron a buscarle falla y no le encontraron falla. Empezaron a buscarle errores, pero no le encontraban errores. Querían ir con algún chisme ante Darío para que lo logren vacar de aquel puesto, pero no encontraban ninguna forma. Porque cuando tú eres íntegro y te guardas para Dios, la gente no va a encontrar forma. Pero ¿sabes algo? Cuando la gente te quiere hacer daño, va a buscarla de como sea. A su nombre. Y estos hombres empiezan a ingeniar un plan. Y dice: ¿sabes qué? Yo he visto que este de aquí como que le sirve a Dios y ora. Lo hemos visto porque dice que él oraba con sus ventanas abiertas. Entonces empezaron a idear un plan, escúcheme bien, y empiezan a hacer que se firme un decreto de parte de Darío. En aquellos tiempos, cuando era firmado un decreto, ya no había vuelta atrás. Una vez que se firmaba un decreto, ya el rey de aquel lugar no podía decir: ¿sabes qué? Ya no se va a hacer aquello, vamos a hacer que retroceder aquello, vamos a declararlo nulo, lo vamos a cancelar. Eso era imposible según las leyes de aquellos tiempos, amados hermanos, y de aquel lugar. Entonces, ¿sabes qué sucede? Que ellos hacen que se firme aquel decreto por Darío, en el cual, gloria al nombre del Señor, se diga que la persona que esté por un cierto periodo de tiempo orándole a cualquier dios iba a ser tirado a un foso con unos leones. Entonces Daniel escuchó que se firmó el decreto. Yo me imagino que Daniel, como estaba en un alto cargo, él se enteró muy rápido que aquel decreto se firmó. Y cuando él se entera que este decreto se firmó, Daniel quizás se entristeció un poco, a lo mejor, yo me imagino, porque se había firmado algo en el que estaban prohibiendo lo que él ore a Dios. Pero por otra parte, yo me imagino a Daniel que se dijo a sí mismo: a mí nadie me va a detener, a mí nadie me va a impedir que yo siga buscando a mi Dios, a mí nadie me va a impedir que yo siga teniendo comunión con mi Dios. A su nombre. Y él siguió orando como lo hacía antes, 3 veces al día, a pesar que se había prohibido. Y en estos tiempos que no se ha prohibido que usted pueda orar, muchas veces nosotros no lo hacemos como tenemos que hacerlo. Ay, qué silencio otra vez. Su nombre. A su nombre. Estos tiempos que nadie te va a tirar donde unos leones, se nos hace difícil, ¿verdad? 1 minuto y ya, Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Se ríe nomás. A su nombre. En estos tiempos que nadie te quiere tirar a un foso, entonces no quieres buscar. Pero en ese tiempo que estaban amenazados de que el que lo encontraran que estaba orando, lo iban a tirar donde los leones,
Daniel dijo: el Dios con el que yo tengo comunión, Él me tendrá que librar si algo me pasa. Pero él no paró de buscar a Dios, porque Dios protege a aquellos que les buscan. ¿Sabes una cosa? Gloria al nombre del Señor. Cuando yo me imagino, si en alguna situación tú encuentras que están queriendo hacerle daño a alguien que tú conoces, alguien con quien tú tienes comunión, con quien tú tienes mucho contacto, alguien que es tu familiar, que es tu amigo, que es muy cercano a ti. Si tú ves que alguien está con un cuchillo queriendo hacer daño, tú te vas a meter de cualquier forma a tratar de proteger, a tratar de que no le suceda nada. Pero si tú ves que a un desconocido lo tienen con un arma o algo, tú mejor evitas, porque ni siquiera sabes quién es, y no te vas a arriesgar tu vida ni a tu familia por proteger a alguien que ni sabes qué problema sea el que están teniendo. Pero cuando tú conoces a ese alguien, si es tu hijo, si es tu esposa, si es tu familiar, te vas a tirar como sea. ¿Verdad que sí? Así pasa con Jehová. Jehová protege a los que son sus hijos. Jehová protege a los que le buscan. Cuando tú buscas a Dios, tienes comunión con Dios, entonces Dios sabe quién eres tú. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Cuando tú estás hablando con Dios frecuentemente, entonces Dios te conoce. Dios sabe quién eres tú. Y cuando vea que hay peligro cerca de ti, Dios te va a proteger. Así como lo hizo con Daniel. Daniel fue tirado a aquel foso con los leones. ¿Y sabe qué pasó? Jehová envió un ángel a taparle la boca a esos leones. Oiga, yo me imagino en aquel momento, yo no sé qué haría si yo me veo rodeada de leones. Yo me hago la muerta. He escuchado que funciona, quién sabe, ¿no? Porque ellos dicen que no comen cuando alguien está muerto, ya no lo comen. A su nombre. Ha de ser como los humanos, que si se te muere la gallina, ya tú no la cocinas, que se murió de forma natural. Hay que matarla, ¿verdad? Entonces me imagino que quizás es verdad y es lo mismo. Los leones, cuando ven que ya está muerto, ya no vale. Entonces yo me haría la muerta en el caso de Daniel. Pero Daniel, amados hermanos, yo me imagino que aún en ese foso, él estaba orando. Aún en ese foso, él estaba diciendo: gracias, Señor, porque tú me vas a proteger. Y Jehová lo protegió. Envió un ángel a taparle la boca a esos leones. Y usted ve en la palabra, cuando el rey Darío se sentía tan mal él, porque él quería que no le pase nada, pero no podía hacer nada al respecto. Y a primera hora él corrió a que abran aquella piedra, que la saquen. Y empezó, dice que la palabra, con voz triste, como a decir: Daniel, ¿estás vivo? Y Daniel le dice: sí, aquí estoy. Entonces cuando sacan la piedra, dice que Darío se puso contento de ver lo que estaba vivo y dijo: realmente Jehová te ha protegido, realmente Jehová te ha guardado. El Dios que tú sirves realmente ha enviado a los ángeles a taparle la boca a los leones. Porque cuando tú buscas a Dios, la gente va a tener que reconocer que tú eres un siervo de Dios. La gente a tu alrededor va a ver la protección de Dios hacia ti, que va a tener que decirlo y reconocerlo a su nombre. Y amados hermanos, así fue que Daniel salió de aquel foso. Y mire que estos hombres chismosos, estos hombres que estaban tirándole leña al fuego, dice la palabra que a ellos los mandaron a meter a aquel foso con sus mujeres y con sus hijos. Y los leones, como tenían hambre, yo me imagino los ángeles ya le quitaron, ya le destaparon la boca a los leones. Y dice que los leones arrasaron cuando ese día hicieron un festín. Pero Daniel salió intacto. Porque esa es la cobertura de Jehová. Esa es la protección de Jehová. Jehová te va a guardar. Jehová te va a proteger si tú le buscas. Jehová te va a guardar y te va a proteger si tú confías en Él. ¿De cuántas no te ha librado Dios? ¿De cuántas Dios no te ha guardado? ¿Cuántas veces no hubiera sido que tú ya estuvieras muerto? ¿En cuántas ocasiones quizás ya no era para que tú hubieras partido de este mundo? Pero Jehová te guardó. Jehová estuvo protegiéndote. ¿Cuántas veces quizás tú no fuiste en un automóvil y estaba, aleluya, destinado que quizás hubiera un accidente, pero Jehová ahí te guardó? Aleluya. ¿Cuántas veces quizás que pudiste sufrir algún accidente, algún robo, alguna bala perdida, pero Jehová te estuvo guardando de esta pandemia? ¿Cuántas personas quizás no pudieron haber partido, pero Dios los ha protegido? Y lo que sabe que yo sí digo, un día me topé con una joven y me dice: yo no voy a ningún lado porque a mí me da miedo. Ya había pasado tiempo y dice: a mí me da miedo el virus. Y ¿sabe qué yo le dije? Mira, mija, tú tienes que tener claro algo, que cuando ya es la voluntad de Dios que tú te mueres así estés metida en el toldo. Y cuando es la voluntad que tú sigas vivo, donde sea que estés, Dios te va a proteger. Porque así es Dios.
Usted por eso tiene que estar confiado en Dios, que la protección de Él te va a seguir a donde sea que tú vayas. Ponte sobre tus pies en esta noche y a su nombre, póngase de pie y cierre sus ojitos. Vamos a estar orando por esta palabra.